Pienso que estamos sobrecargados de referencias. Uno se mete en Instagram, es como si todos los fotógrafos en todas partes del mundo estuvieran haciendo algo muy parecido. Creo que es un momento importante uno alejarse un poco de las referencias y volver a pensar, a imaginarse para poder plasmar luego en la imagen. Cuando tú llegas a una marca o a una persona que quiere un retrato, esa persona seguro te está llamando porque quiere más que una foto bonita, quiere transmitir su ADN o quiere transmitir un concepto o quiere transmitir una parte de su personalidad. Lo primero que intenté hacer lo hice con mi mamá. Yo ahí en ese momento vivía en Milán y ella en Barcelona, entonces cuando viajaba a verla le tomaba fotos, pero pasaba mucho tiempo entre poder hacerlo con ella y no tenía nadie más a quien poder fotografiar así. Y dije como bueno, pues voy a empezar a hacerlo conmigo. En ese proyecto de autorretratos hice todo un proceso que fue muy largo para intentar desprenderme de las fotos bonitas y apegarme a las fotos que transmiten. Aunque no estuviera la luz perfecta, aunque hubiera mucho grano, aunque fuera diferente a todo lo otro que estaba haciendo. Fue a medida de que fui explorando diferentes situaciones que fui entendiendo cosas de la cámara que a mí nunca nadie me enseñó, porque yo nunca estuve en un curso de iluminación o de foto, o de cómo se hace el diafragma. Hasta ahorita todavía estoy terminando de aprender como todo ese universo tan técnico. Me sirvió mucho para entender qué es lo que me gusta y cómo construir mi mirada. También eso después replicado a un tema comercial. Acabo de publicar una historia en Vice que me gustó muchísimo, que es una historia sobre niños colombianos que nunca fueron adoptados, que crecieron dentro de las instituciones del ICBF. Crecieron toda la vida y en este momento tienen 18 años y ya tienen que salir a la calle sin ningún tipo de red de apoyo, simplemente están en la calle. Para mí un retrato perfecto es un retrato sincero, es donde yo pueda sentir que hay sinceridad de esa persona hacia mí. Que las poses sean orgánicas, que sean naturales, que haya una intimidad entre la modelo o el modelo y yo. Yo, por ejemplo, siempre llego a un set y me demoro 1 hora antes de comenzar. 1 hora hablando, pongo música, traigo café, que todo el mundo hable y siento que eso es una de las conexiones rápidas para trabajar bien y para que yo me pueda conectar. En los trabajos comerciales, aunque uno tenga toda la intención, sobre todo comenzando, nunca nadie te deja hacer lo que tú quieres. Siempre hay un pero por el cual uno no puede hacer lo que uno quisiera en un set. Pero es muy importante aprender a trabajar, aprender a dirigir, aprender a sacar resultados, aprender a editar. Yo creo que lo más importante es ejercitar el músculo de hacer fotos, hacerlo tanto comercialmente, prepararse para entrar a la vida laboral, que no es tan fácil, y hacer lo que a uno le gusta, porque eso es lo que te da vida como fotógrafo.